12ª entrevista a un trader rentable. El día de hoy nos acompaña Pablo desde Chile y viene a contarnos su experiencia de cómo tuvo que pasar un proceso hasta llegar a operar en una cuenta fondeada. Va a comentar la subida, las bajadas, experiencia en el multinivel, esas primeras pérdidas y el impacto que tuvo. Así que presta atención a lo largo de la entrevista, saca cuaderno, lapicero, anota todos los mindset, reflexiones y aprendizaje y vamos con él. Entonces, Pablo, cuéntame, ¿cómo así lograste conocer el trading? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Voy a contar un poquito de mi historia inicial, ya cómo inicié en todo esto y a qué me dedicaba antes de hacer trading, ¿ya? Yo estudié electricidad, soy electricista de profesión, tengo una carrera como electricista y bueno, desde ahí estudié, saqué mi título en la universidad y digamos que había emprendido un camino laboral en cuanto a lo que había estudiado, pero me había enfocado directamente en lo que es la carrera de electricidad, pero a bordo de los barcos mercantes, que me imagino que en todos los países, cuando uno va a la playa, normalmente ve buques mercantes como en el horizonte. En esos buques yo estaba trabajando, ¿ya? Entonces era un trabajo bien remunerado, era un trabajo que si bien se pagaba bien, pero era un trabajo en el cual yo estaba, por ejemplo, 3 meses a bordo del barco por un mes de vacaciones, ya sea un mes arriba del barco y un mes con descanso. Ahí estuve aproximadamente un año, estuve trabajando, generando algunos ingresos, ahí tenía ahora tengo 27 actualmente, en ese entonces tenía aproximadamente unos 24, por ahí andaba, ya sacando cálculo. Eso es como 2017, a mediados del 2017 es como la situación que estoy contando. Entonces, trabajando en eso y de repente un día, estando yo en mi mes de descanso, digamos, en el mes que estaba en tierra, me llama un amigo y me dice, oye bro, ¿cómo estás? Te presento una oportunidad, quiero que conozcas sobre trading, forex y bla, 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 bla. Cuento corto, él estaba en una empresa de multinivel y me presenta lo que es la oportunidad del trading. Ahí yo lo escuché, no le entendí nada de lo que me dijo porque hasta a él le costaba quizás decirme de qué trataba el negocio. Claro. Y como era mi amigo, yo accedí a ir a su casa. Ya ahí accedí a ir a su casa y bueno, ahí me contó todo, me presentó todo. Tampoco entendí mucho, para ser sincero, pero lo vi como una oportunidad y lo vi como una opción de poder con el tiempo generar ingresos para de cierta forma poder tener más tiempo en comparación a lo que estaba teniendo en ese entonces, Lo ¿ya? viste como inversión más que todo, en un inicio. Exacto, exacto. Lo vi como una inversión, digamos, más que como dinero inicialmente, como generar un ingreso, digamos, como una oportunidad de generar ingresos como tal, lo vi como una opción de yo poder, digamos, poder generar el mismo ingreso que estaba generando, pero con más tiempo del que estaba teniendo en ese entonces, ¿ya? Porque yo siempre he sido, digamos, una persona que me gusta como ir para allá, viajar, digamos, estarme moviendo. Y si bien en el buque yo entré con una visión en los barcos de que, perfecto, yo voy a viajar al norte de Chile, al sur de Chile, a Brasil, a Argentina, y voy a poder conocer, y estando ahí me topé con otra realidad que no era la que yo esperaba, sino que estaba prácticamente los 3 meses arriba del barco. Entonces trabajaba, terminaba, comía, me iba al camarote, y hacía un poco de ejercicio, entonces la vida se empezó a volver muy rutinaria, y eso al fin y al cabo ya, de hecho cuando se me presentó la oportunidad, yo ya estaba, digamos, en un estado mental de que quería algo, una opción, digamos, para salir del trabajo en el cual estaba en ese momento. Vale, creo que la mayoría de personas que han ingresado al trading creo que tuvieron ¿cómo decir? Ese primer llamado por un multinivel, ¿no? Que viene a Claro, ser justamente esa oportunidad, que creo que es fundamental, muy aparte de lo que sea el multinivel y el concepto que cada persona tenga, porque yo creo que es un despertar hacia un mundo nuevo, ¿verdad? correcto. Hacia nuevas personas que ven sus finanzas desde otro punto de vista. Y en base a Exacto. eso, pues genial, qué bueno que hayas dado ese paso. Pero yo te pregunto, en ese paso,
que tú diste, tú ya estabas con esa intención o ese deseo de dejar atrás toda la carrera, de dejar atrás todos esos años de estudios, o simplemente estabas con esa intención de curiosear? Estaba realmente con la intención claro, de explorar principalmente qué era eso, porque tampoco es que estuviera interesado, que siempre me haya gustado, digamos, el mundo de las inversiones, o que siempre haya tenido una curiosidad por lo gráfico, o que lo haya conocido de antes. Realmente nada. Ya de hecho, antes de conocer todo esto, yo no me leía ningún libro, no tenía una vida de crecimiento personal. Simplemente mi día a día era el estudio, después trabajar y vivir la vida, digamos, normal de una persona que trabaja, hace sus cosas, después llega a su casa, pero nada más que eso. O sea, realmente no tenía en ese entonces un hambre o una visión, digamos, de yo querer como ir más allá, sino que siento que como, dada la circunstancia, en ese entonces estaba como, se presentó en mí un deseo de quizás encontrar algo. Llegó eso y quizás fui más receptivo con eso que llegó en ese momento. ¿Cómo es, no? A veces la vida obra de manera inesperada, llámese vida, Dios, energía, lo que tú decidas creer, pero que te da esas oportunidades como que de saltar hacia otro mundo. A veces por miedo, por temor, nos reprimimos y no damos ese paso. Pero a Claro. veces hay que decir, oye, si en la vida en la cual nosotros estamos, no estamos obteniendo lo que queremos y nos está disgustando, si hay una otra oportunidad, da un pasito adelante, quizás no sea ahí, pero te abrirá un mundo que de repente donde haya mayores probabilidades de encontrar lo que tú quieres. Entonces, cuando Pablo decidió dar ese siguiente paso dentro del multinivel, claro, tratando de evitar de dar nombres ahorita, porque si no, todos los comentarios se nos llena de toxicidad. Todos se imaginan. Sí, ya la mayoría ya saca sus propias conclusiones. Cuéntame, eh, ¿cuánto tiempo tú estuviste dentro de ese multinivel? Si lograste entrar, quizás por ahí regálanos uno que otro aprendizaje, claro, tratando de sacar, como se dice, lo positivo, lo que te sientes feliz de haber aprendido o haber desarrollado o haber sacado alguna conclusión. Mira, eh, normalmente, y como tú decías, yo creo que una gran mayoría de personas que conoce el trading o que conoció el trading en algún momento, o el mundo de la inversión o de los negocios, llegó a través de empresas de multinivel. Y quizás ciertas personas o algunos lo pueden ver como un rechazo hacia obviamente toda la empresa, pero yo al día de hoy lo veo como, o sea, estoy totalmente agradecido con la empresa como tal, o sea, en el sentido de que fue el punto de inflexión para yo empezar a conocer todo esto. Fue como tú mismo dijiste, lo que me abrió las puertas a empezar a ver quizá otro tipo de mentalidad, juntarme con otras personas, empezar a conocer otro mundo que hasta ese entonces yo no conocía. Porque, como te decía, mi rutina era tal de trabajar solamente, y de repente me empecé a dar cuenta que uno podía empezar a educarse, uno podía empezar a leer, uno podía empezar a expandir también su capacidad de, digamos, de la mentalidad, del aprendizaje. En el fondo, ahí me empecé a dar cuenta que eh, podía yo empezar a estudiar en base a lo que yo quisiera conseguir. Fue como el punto de inflexión de yo decía, vale, quiero conseguir esto, quiero aprender esto o quiero lograr esto. Tengo que estudiar o tengo que aprender o tengo que buscar información o tengo que hacer relaciones con personas para obviamente yo poder conseguir o materializar eso que quiero conseguir. Entonces, en general, al día de hoy siento que todo ese periodo que estuve en esa empresa, que fueron aproximadamente el 2017 hasta mediados del 2018, que como un poquito más de un año, si bien en ese periodo que estuve ahí no me dediqué al 100% al trading, fue un periodo en el cual tuve, digamos, más influenciado en que había que hacer ciertas cosas, ¿cierto? Más enfocado en hacer el negocio multinivel, la misma gente de ahí te influenciaba. No me dediqué al 100% al trading como a mí me gustaría. Aparte, que en ese entonces tampoco tenía todas las herramientas como tal, ¿ya? O sea, quizá ahora de fondo ven un computador y todo, pero cuando inicié yo no tenía nada, o sea, no tenía ni siquiera un computador para hacer trading, con suerte tenía un celular. Entonces realmente, como digamos, la barrera para realmente iniciar con el trading se me hizo un poquito complicado en un principio.
Pero como te digo, todo lo que fue sucediendo y todo lo que pasó, lo agradezco al día de hoy porque fue el punto de partida para donde estoy ahora. Y algo muy importante que tú mencionas, creo que es el hecho de que a veces los traders viven en un estado de víctima, tratando de buscar, creo, el escenario perfecto para recién dar el siguiente paso. Es que no puedo avanzar porque no tengo dinero, es que no puedo avanzar porque no tengo celular, porque no tengo una laptop, es que no puedo avanzar porque no tengo un celular, es que no puedo avanzar porque tengo esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y si vivimos en ese estado del quejismo, se podría decir así, nunca vamos a dar, como decir, ese siguiente paso. Es avanzar en base a las circunstancias, los recursos que tienes en este momento, adaptarte, buscarte solución. En algunos casos será más complejos que en otros. Tengo que admitirlo, es así, en Claro. algunos es más complejo que en otros, pero tratar de buscar la perspectiva que te orienten hacia ese accionar. Y dentro de ese tiempo en el que Pablo justamente estuvo por ahí enfocándose en desarrollar, quizás no se desarrollaron tanto esas habilidades de trading, pero sí quizás esas otras habilidades de desarrollo personal que vienen a ser la comunicación, el motivar, quizás en la parte Claro. de poder cerrar. Eh, Dentro de ese proceso, cuando terminaste el convenio, la alianza o esta sociedad que tenías con la empresa, ¿cómo fue luego el siguiente paso? ¿Es un paso de que hay una etapa de duelo, una etapa de tristeza, una etapa de incertidumbre, de vacío de ¿y ahora qué será con mi vida? ¿Qué hago? No nos comentaste todavía si en ese tiempo ya habías renunciado a tu trabajo, si seguías ahí. ¿Cómo estábamos en esa situación saliendo de ese año y medio? Mira, con respecto a renunciar a mi trabajo, fue una historia que realmente la van a escuchar, pero no se la recomienda a nadie que lo haga exactamente igual. Pero yo conocí, entré al multinivel y fue tanto, digamos, el FOMO por el negocio que estaba teniendo en el momento en mis manos que prácticamente yo llegué a mi casa, que en ese entonces vivía con mis padres, y le dije de renunciar a mi trabajo. A las 2 semanas de yo haber conocido el trading y a las 2 semanas de haber conocido a la empresa de multinivel. Y lo hice porque se me había creado en mi mente una falsa ilusión de que yo iba a conseguir resultados al mes o a los 2 meses. Entonces, sacando cálculos en mi mente, yo dije, tengo este dinero, puedo renunciar y me puedo dedicar a esto, pero ni siquiera sabía lo que era una vela japonesa, ni siquiera sabía lo que era un gráfico, no sabía absolutamente nada, solamente era información y, digamos, ilusiones que se fueron creando en un momento en mi mente. Entonces hice eso, fue una decisión, digamos, muy apresurada, que obviamente lo ideal es que nadie lo haga, pero de cierta manera igual fue como un combustible para quizás trabajar el doble o el triple de lo que quizás lo hubiera hecho estando trabajando en mi trabajo, porque no sé si todos conocen realmente cómo funciona, pero al estar en un barco como tal, de 3 meses que yo quizás puedo estar embarcado, quizás solamente 2 semanas voy a tener señal de internet, porque muchas de las veces voy a estar navegando más adentro, voy a estar prácticamente arriba de un barco y quizás las condiciones en cuanto a internet y conexión para yo hacer trading quizás ni van a ser las mejores. Entonces, también lo vi por ese lado y traté de dar ese paso, ¿ya? Y después de eso, después de esa decisión apresurada, pasó todo el periodo del negocio como tal. Y cuando renuncié o me salí del multinivel, fue por una decisión principalmente porque yo creo que a muchos les pasó, si alguien está viendo la entrevista como tal, que entran por trading y finalmente termina siendo el otro modelo de negocio, pero siempre existió en mí el querer aprender trading, el hacer trading, el entender el trading. Entonces salí del multinivel y hubo un periodo como de 2, 3 semanas en el cual realmente hubo una cierta inseguridad o una cierta incertidumbre eh, con qué iba a ser de mí, digamos, en ese periodo. O sea, si tenía que volver a mi trabajo, si tenía que buscar otro trabajo, si tenía que emprender un negocio, si tenía que seguir con el trading, si enfocarme de lleno en el trading. Hubo una incertidumbre realmente en ese periodo de salirme como tal del multinivel a meterme de lleno a hacer trading como tal, a aprender. Y desde ese entonces tomé la decisión realmente de meterme de lleno al trading, o sea, digamos a tiempo completo y empezar a aprender realmente como tal el trading.
Y ahí empecé a pagar algunos cursos, empecé a conocer a algunas personas, empecé a darme cuenta también que habían academias que enseñaban trading. O sea, hasta ese entonces mi mundo era el único lugar para aprender trading es donde yo estaba en ese momento. Pero después me empecé a dar cuenta que había en academias, habían traders independientes que hacían trading también. Y ahí se me empezó a abrir un poco más el campo. Empecé a estudiar, entré a algunas academias, que en ese entonces fue 2018, eran academias netamente de análisis técnico. Ahí yo estaba con un trading, digamos, muy subjetivo en el sentido de que era análisis técnico como tal, de línea de tendencia, indicadores, y así estuve yo creo que un periodo de año y medio educándome por ese lado, aprendiendo por ese lado y aprendiendo ese estilo de trading como tal. Buenísimo. Y ese proceso formativo que tú decidiste y hacer hincapié en esto, hay personas que dicen, bueno, me voy al trading, busco la manera y tratan de ir por su cuenta solo. Tú, en cambio, trataste de buscar algún mentor o alguna academia que te facilitara ese proceso y sobre todo que te diera, eh, que te habla la mente hacia cuál es ese paso que se tiene que seguir. A veces mucho de los Claro, miedos surge desde la incertidumbre, de no saber qué es lo que se viene y hay que tratar de buscar ese acompañamiento, esa guía a través de un mentor, de un profesional que esté dedicado a ese aspecto. ¿Y cómo fue ese proceso formativo? Ahora sí, ya entrando a mayor detalle, ¿fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Se dieron todo como a veces tenemos esa falsa percepción de universidad, de colegio, que aprendes unas materias y logras tu objetivo? ¿En el trading claro. será así o habrá bajadas? Cuéntanos un poco de ya en sí el proceso formativo. Eh, claro, ahí obviamente yo creo que a muchos les pasa, y en mi caso a mí me pasó que eh, te das cuenta también de otra realidad en cuanto a lo que es lo que uno tiene que ir haciendo para que muchas de las cosas se empiecen a dar como uno quizás espera. Porque, claro, como tú dijiste, universidades, colegios, muchas veces es, yo estudio, doy un examen, si apruebo el examen, voy avanzando. Y el trading no es así, o sea, no es que yo estudie y después doy un examen y el trading me aprueba para yo ser un trader rentable. Si bien de cierta manera se puede contextualizar de una forma similar, pero no es un modelo como tal al clásico que conocemos. Entonces me empecé a dar cuenta de que tenía que educarme mucho, tenía que aprender mucho de muchas cosas y también me di cuenta de que había mucha información por ahí, o sea, en YouTube en ese entonces había también mucha info. Al día de hoy yo creo que hay 10 veces más información de la que había en ese entonces. Y, y llegó un proceso, o sea, llegó un punto en el cual realmente tuve que empezar, digamos, de alguna forma a ordenar un poco ese conjunto, digamos, a ver, ¿cómo sería la palabra? Ese conjunto de información que yo iba absorbiendo en un momento, ¿ya? Porque fue tanto lo que yo empecé a absorber, porque dije, ya, tengo que ponerme full, digamos, a estudiar. Fue tanta la información que yo empecé a absorber en un momento, de que en un momento mi cabeza estaba con 10.000 conceptos técnicos de medias móviles, indicadores, RSI, que el MACD, que soporte de resistencia, que esto, que lo otro, un sinfín de cosas. Que llegó un momento que, siendo sincero, llegué a estar, con tanta información, llegué a estar en blanco. O sea, toda la información que tenía, realmente llegué a estar en blanco. Y ahí fue como, digamos, un momento en el cual me tuve que sentar y decir, eh, ya, hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿O por qué sé tanto y a la vez no sé nada? ¿Por Y qué acabas de aprendí tocar un mucho? punto, Pablo, y disculpa que te corta, que identifico bastante en los traders, que llegan a un punto de frustración de no saber si han avanzado o no avanzado, pero que se chocan con mucha información. ¿Cómo saliste Correcto. tú de ese punto? ¿O qué recomiendas al trader que esté atravesando ese punto que tú nos compartes en cualquier periodo, ya sea el año de estudiar trading, al medio año, a los 2 años, que dice, es que tengo tanta información y no le he sacado hasta ahora ni $1 al mercado? Mm, ¿Cómo salir sí. de ese embrollo? Mira, yo creo que eso es algo normal que se le puede dar a la mayoría, porque como normalmente es uno estudiando en un computador, tiene acceso a mucha información, que si bien una persona, un mentor te puede guiar un poco más en eso,
pero si uno está muy autodidacta, uno va a tender también a estudiar muchas cosas. Entonces, llegó un momento en el cual, por un lado, lo empecé a solucionar con un mentor como tal. Tenía mucha información y esa información yo dije, vale, conozco de todo. Ya, de hecho, en un momento estaba estudiando ondas de Elliot y estudiaba ondas de Elliot y el día siguiente quería aplicarlo en el mercado. Después estudiaba RSI y al día siguiente quería aplicarlo en el mercado. Entonces era como, digamos, un aprendizaje de aprender y al día siguiente querer hacer dinero con eso. ¿Ya? Entonces me tuve que sentar, como te dije, encontré un mentor como tal, que es un muchacho de España, se llama Agustín, Agustín Buendía, es un muy buen trader, yo lo conocí por ahí en cierto momento, me llegó, no sé cómo me llegó la verdad, llegué a conocerlo, creo que por YouTube. Y por ahí empecé yo a encaminar, digamos, un poquito más todo lo que había aprendido, empezar a hacer como un embudo a decir, vale, de esta forma yo tengo que enfocar todo mi aprendizaje. Y del 100% de cosas que yo sabía en ese entonces, empecé, digamos, a hacer un embudo y, por ejemplo, eh, simplifiqué todo mi trading, reduje todo mi trading, a hacer un trading mucho más simple en el sentido que eran mucho menos conceptos, pero que esos conceptos que yo sabía tratar de empezar a aplicarlos de la forma más sistemática posible. Así fue como empecé, digamos, a ordenar un poquito más, o sea, con un mentor y, digamos, tratar de toda la información que yo hacía, tratar de simplificarlo lo máximo posible para que obviamente se me hiciera más fácil poder avanzar o poder seguir las reglas que tenía en ese entonces. Ese concepto, mucha curiosidad. Hacer lo complejo del trading en algo simple, ¿no? Creo que ese es algo más sostenible en el tiempo, si no me equivoco. Claro. Algo que tocaste, y que antes que se me olvide, muy crucial, que el trader en sus inicios no siente que está avanzando, ¿verdad? No siente que está avanzando porque para él el único avance es tener en su cuenta bancaria $1,000 que ganó en el trading y ahí puede decir que está avanzando, en teoría. Sí. O no tiene ese proceso calificativo como en su institución académica, entonces no siente que está avanzando. Yo te preguntaría cómo tú le podrías orientar a un trader que empieza a medir su avance. ¿Cómo poder un trader que recién esté iniciando, el ir validando quizás ese primer pasito, ese segundo paso que va dando? ¿Cómo tú validarías ello? Sería primero que todo ordenarse un poco, ya ordenarse, tratar de ordenar el trading como tal, ¿ya? Porque volviendo a lo mismo que hablamos anteriormente, o sea, a veces tenemos tantas cosas que estamos día tras día o sesión tras sesión buscando entrar al mercado. Y a veces no sabemos si entramos de una forma o entramos de otra, o entramos bajo una confirmación o bajo otra. Y como tenemos tantas cosas en la cabeza, hoy día podemos entrar bajo, por ejemplo, una divergencia en RSI, mañana podemos entrar bajo una zona de oferta y demanda, mañana podemos entrar de otra forma. Entonces, realmente al estar en ese estado mental como trader, podemos entrar de muchas formas, podemos ganar, perder, pero no sabemos realmente qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Recomendación personal que sería para, digamos, empezar a ordenar todo un poquito más, sería empezar a definir un sistema como tal o empezar a definir una forma de hacer trading que no necesariamente tiene que ser una forma, digamos, como la que se está usando ahora, sea, por ejemplo, como Smart Money, sino que una forma que se acomode o se adapte a tu estilo. Definir una forma de hacer trading, o sea, decir tú, esta es la forma que a mí personalmente me acomoda. Quizás tiene muchos conceptos, pero encauzarlo a una forma que a ti te acomode. Y cuando tengas esa definido, ya sea quizás por entradas o por un modelo de entrada y todo eso, empezar netamente a ordenar todos esos puntos que digamos que son importantes para una persona que hace trading y para, digamos, de desarrollar resultados, que puede ser cómo entrar al mercado, que puede ser cómo salir del mercado, que puede ser cómo gestionar una operación, que puede ser qué riesgo definir, qué temporalidades usar, que son pequeñas cositas o digamos checklists que tiene un sistema, pero que si tú vas definiendo eso y decir, vale, si por ejemplo yo voy a analizar el mercado, voy a trabajar netamente en temporalidades de H4 y temporalidades de 15 minutos. Perfecto, esas van a ser mis temporalidades de análisis.
y solamente te enfocas en eso. Y ya digamos que ahí tú tienes un orden por ese lado. ¿Cómo yo voy a salir del mercado? Voy a salir porque el precio llegó a una zona de oferta, voy a salir porque el precio me hizo un 1-2, voy a salir porque el precio, no sé, voy a gestionar la operación, la voy a dejar correr. En el fondo, ir definiendo cada uno de los puntos que tiene un sistema para que de esa forma tú puedas, digamos, ir actuando de forma más ordenada y no ir improvisando en el camino. Buenísimo, buenísimo. Creo que está en todo de saber organizarte, teniendo más claridad y en base a ello pues ir avanzando, ¿no? Y creando ese sistema y ir validando ese sistema, ¿no? Porque a veces no lo validamos Sí, o no generamos data sobre ese sistema. Entonces, ¿cómo sabemos si el sí. sistema está funcionando o no nos está generando ese crecimiento? Buenísimo. Y dentro de ese tiempo ya de cursar con las diferentes academias o mentores que tuviste, ¿cómo fue ya luego ese salto a operar, ya en la parte práctica? ¿Estuviste un tiempo en demo? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Te lanzaste de frente a real? Luego hiciste un paso a real, hubo miedo, fuiste como las personas, ya dale $1,000 a real y en una, o cómo fue esa experiencia para ti? Mira, realmente el operar en demo fue como un periodo súper corto. Ya de hecho, cuando digamos que recién conocí el trading y estaba todavía en la empresa multinivel, como que ahí me abría cuentas demos porque era como descargar MetaTrader 4 y la plataforma automáticamente te creaba una cuenta demo y como que ahí recién estuve con cuentas demo. Pero ya estando, digamos, conociéndolo un poquito más y adentrándome un poquito más, ya me metí directamente a trabajar con cuentas reales, que yo creo que todos partimos en un momento con cuentas de $100, $50, $10, y partí así, partí con cuentas pequeñitas. eh, Tampoco decir que ganaba, pero partí con cuentas pequeñas. eh, y ya digamos que cuando, entre comillas, quise dar un salto, creí que estaba preparado cuando realmente no lo estaba, fue cuando abrí la primera cuenta de $500, que cuando ya, desde que empecé a trabajar solo, llevaba como un mes, abrí esa cuenta de $500 y fue un fracaso. Fue un fracaso porque, bueno, hice muchas cosas que al día de hoy yo personalmente me diría, eso es imposible hoy en día hacerlo, pero en ese entonces desconocía muchas cosas y lo hice, como por ejemplo, analicé un gráfico, vi una oportunidad durante la sesión de Asia, la cuenta era de $500 y metí dos operaciones de 0.2 en la cuenta de $500. Que para quienes entienden eso o no entienden, abrir dos operaciones de 0.2 en una cuenta de $500 prácticamente te está ocupando casi todo el margen, digamos, de la cuenta. Entonces, y además que abrí la operación durante la sesión de Asia y haber estado desde que abrí la operación hasta como las 12 de la noche, prácticamente en break-even, donde mismo. Y bueno, después empezó a avanzar el mercado, se me vino todo en contra, perdí la cuenta y eran las 9 de la mañana el día siguiente y yo estaba así acostado en la cama viendo el computador como la cuenta se iba a cero. Fue como mi primera experiencia, digamos, traumática de cierta forma con el trading, pero que eso también me enseñó y me ayudó para también ser un poquito más conservador con todo el tema del trading. Y desde ese punto, desde ese momento en adelante, tomo un poco más de conciencia con otras cosas que desconocía hasta ese entonces, que era el tema de la gestión de riesgo, que era el tema de colocar un buen stop loss, que era el tema de gestionar una operación, de no operar en Asia también, que solamente por eso nunca me abrí una operación en Asia. Y eso me enseñó mucho. Si bien perdí $500, pero fue quizá el precio que tuve que pagar para aprender muchas cosas en ese momento. De precio, yo veo bastantes traders que a veces piensan que la única inversión de su dinero va a ser en el mentor o en la academia. Yo creo que el trading es una de las profesiones que más dinero tienes que invertir y esa inversión está de diferentes maneras, tanto en tu mentor, en tu psicólogo, en tu coach, en poner en real simplemente con la intención de ver cómo tú reaccionas.
de ir aprendiendo cada dificultad. En tu caso fue $500, que ahora lo asumes como una inversión llena de aprendizaje, ¿verdad? Pero que quizás en ese momento fue, hey, $500 que tuve, que lo hubiera puesto en otra cosa o que los hubiera Claro, gastado de otra manera, se fueron. sí. Algo muy curioso está de que cada persona tiene un proceso muy diferente en cómo acepta la pérdida y cómo se repone después de esta misma. ¿Fue rápido el sobrellevar esta pérdida de decir, bueno, perdí $500, ya listo, continúo con mi vida? ¿O crees que hubo algún tipo de proceso de duelo que tú experimentaste y cómo lo llevaste? En ese entonces, realmente el trabajo personal con respecto a las pérdidas en cuanto a dinero, era un trabajo que yo personalmente nunca había experimentado, nunca había trabajado. Entonces, perdí en ese entonces los $500 y habré estado su buen tiempo, su buena semana, eh, no sé. Así yo creo que varios han experimentado ese sentimiento de perder cierto dinero en un principio y frustrarse muchísimo por perder ese dinero y preguntarse también si realmente será eh, el mejor camino que estoy tomando, digamos, enfocándome en el trading, será lo mejor o tendría que hacer otra cosa. Entonces, eh, en ese entonces realmente, digamos, yo no estaba preparado para perder dinero y tampoco veía el hecho de perder dinero como una oportunidad para aprender o algo, digamos, o qué provecho sacar de esa pérdida, sino que era perder dinero, inmediatamente era frustración, inmediatamente eran emociones negativas, inmediatamente era sentimiento y un sinfín de cosas negativas que venían a raíz de eso. Pero ya después de eso lo tuve que empezar a trabajar y ahí tuve que trabajar Y, ese aspecto. y en ese momento a mí siempre se me entra la duda, que creo que todo trader se lo tiene que hacer. Mira, en ese momento en tu vida tú ya habías perdido $500. Habías perdido dinero, entre comillas, en las academias, mentorías que habías tenido. O sea, habías invertido ya bastante dinero. Ah, había dinero que estabas perdiendo porque te habías abandonado ese trabajo. Es dinero que no se Claro, tiene, ¿verdad? Entonces, habías tenido la experiencia en multinivel. Muchas cosas negativas, si lo podemos poner entre comillas así, ¿ok? Muchas cosas adversas que habías atravesado. Estabas a un punto en el que quizás tú hubieras dicho, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí fue, renuncio. Y era argumentado de manera correcta, decir, ¿sabes qué? Renuncié por esto y normal, nadie te iba a culpar, porque cualquier persona podría renunciar en ese punto, bajo las circunstancias que nos comentas. Pero ¿qué fue? Y me llama bastante la curiosidad, ¿qué fue lo que te motivó y para decir, continúo? Continúo, continúo, continúo. ¿Cuál fue esa vocecita, motivación, ese, qué sé yo, llame momento de lucidez que experimentaste? Yo creo que lo que siempre me dijo continúa o lo que siempre me da como la fuerza, digamos, de seguir avanzando, era como el no querer volver, digamos, al trabajo en el cual estaba o volver a trabajar o volver a entrar a un trabajo como tal tradicional. Yo creo que ese fue siempre como el combustible que tuve siempre, pese a que no siempre fue como, digamos, mi porqué, o sea, no era como, digamos, mi porqué principal, pero siempre fue el combustible que me decía, continúa porque por algo estás en esto y por algo también dejaste tu trabajo. Entonces yo como que decía, si dejo esto, como que estaría retrocediendo todo lo que estuve haciendo 2 años hacia atrás. Buenísimo. Hay algo que nosotros vemos en la parte de la inteligencia emocional, que cuando trabajamos con los alumnos, es el hecho de que toda emoción tiene un significado y tiene sobre todo una intención. ¿Ok? Y esa emoción se puede utilizar, o sea, tiene utilidad de emoción cuando las dejamos de calificar entre positivas o negativas, simplemente emociones. Y algo que tú comentas es, mira, cómo tú sacaste motivación de la emoción de disgusto, de la emoción de cólera frente a un escenario en el que tú regresarías a trabajar. Te molestaba, te jodía tanto ese escenario que ahí surgía una llama y te decía, no, no hay por atrás, es para adelante. Exacto. Y esa curiosidad, y incito a todas las personas que están viendo esta entrevista a decir, hey, ¿qué está detrás de decidir declinar por ir hacia tus sueños? ¿Qué está detrás? Si eso detrás te jode, te emputa, y disculpa la expresión, es como te genera mucha inestabilidad, y continúa.
porque por ahí vas a encontrar, y si no es el trading, encontrarás algún desvío que te llevará, pero ya estás en carrera, ya estás puesto en marcha. Buenísimo. Y dentro de ya esta experiencia que pasa la parte de los $500 y todo ello, y vuelves otra vez a confiar, eh, ¿cómo fue lo demás? ¿Surgió un cambio al toque? ¿También hubo otro proceso? ¿Hubieron otras caídas? Realmente fue un proceso, yo creo que de varios meses, desde que pasó eso, yo creo que de medio año, eh, que se continúa haciendo trading, pero pasé al otro polo, digamos, ya a un polo demasiado conservador. Entonces, por ejemplo, volví a abrir cuentas, tenía una cuenta de $100 y estaba muy conservador con esa cuenta. Y, por ejemplo, en un mes le sacaba, por ejemplo, $8 a la cuenta, que si sacamos números, $8 sería un 8%, claro, pero en ese entonces ni siquiera sabía que era un 8%, o sea, para mí era sacar dólares solamente. Claro, claro. Y claro, estaba demasiado conservador, y yo en mi mente decía, pero ¿por qué veo otras personas que están sacando, no sé, con una cuenta de 100 la están llevando a 5.000? Y yo decía, ¿y por qué yo estoy así con mi cuenta de 100 y solamente gano $10? ¿Seré que no soy capaz? ¿Seré que no estoy preparado quizás para el trading? Y estuvo así, digamos, durante un periodo de 6 meses. Eh, Después empecé a trabajar, digamos, con cuentas, seguía con cuentas personales mías pequeñas y algo sucedió, realmente yo creo que fue el toparme con información correcta, de que algo me hizo empezar a ver de que mucha de esa información que yo veía de personas, por ejemplo, llevando cuentas de 500 a 10.000 o cuentas de 500 a 5.000, de 100 al monto que sea, que al parecer esas personas realmente no estaban en lo correcto. Y quizás yo realmente estaba en lo correcto. ¿Por qué? Porque como yo me ponía en comparación y me comparaba con otras personas y decía, ¿por qué él sí y yo no? Tendía a ignorar muchos de los resultados que yo estaba teniendo en ese momento. Muchos de los resultados que yo estaba teniendo en ese momento. Y cuando me topé, digamos, con la información correcta, empecé a hacer como un remember hacia atrás y me empecé a dar cuenta, yo decía, wow, o sea, empecé a analizar 3 meses hacia atrás y resulta que, por ejemplo, el mes, por poner un mes solamente, en marzo había sacado un 3%, en abril había sacado un 2%, en mayo había sacado un 4%, pero como yo lo veía de otra forma y me comparaba con otras personas, yo decía, lo que yo estoy haciendo está mal y lo otro está bien. Pero después viéndolo un poco más tranquilo y también viendo a otras personas que me hicieron ver, digamos, con otra perspectiva todo, me empecé a dar cuenta que yo estaba haciendo el trabajo bien, o sea, estaba haciendo las cosas bien. Independiente que yo tuviera un capital grande o tuviera una cuenta, digamos, grande o pequeña, aún así yo estaba sacando porcentajes de rentabilidad. Entonces, ese fue el punto de inflexión, digamos, para yo decir, estoy haciendo las cosas bien. O sea, tengo que seguir haciendo lo mismo, independiente a que mi cuenta sea de 100 o del monto que sea, estoy haciendo las cosas bien y tengo que enfocarme en seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo. Y desde ahí empezar a construir más cosas. Y eso es donde entra a caber o a calar el concepto ya de ser rentable y consistente. Porque a veces pensamos o nos figuramos, no, es que el trader rentable es el que ya tiene el yate, es el que tiene millones, el que tiene miles, o es que es el que ya vive, ¿no? Que ser rentable no significa que ya esté viviendo el trading. Vivir es un pasito después. Primero de ser rentable es generar tu sistema que te da lo que tú comentas, quizás a veces un 2%, un 3%. Oye, pero eso es lo que te da un banco en un año, y si tú lo estás haciendo en un mes, pues hermano, déjame decirte que ya estás hackeando el sistema, como se dice. Ya estás aprendiendo algo que alguien no sabe. Ahora, extrapólalo eso en una cuenta fondeada o en una cuenta de mayor capital. Un ejemplo, ahorita nosotros estamos, hace poco estaba llevando a la gestión de una bitácora emocional con un trader que ahorita está manejando pues un capital de 300K y estaba buscando un 5, un 6%. Wow, eso es bastante. O sea, cuando te das y lo extrapolas y dices, wow, ¿cuánto es un 5%? Y te dices, wow, o sea, es un monto ya considerable. Pero cuando lo empiezas a ver en primera instancia desde un sistema
y luego ya buscas el capital o buscas la manera de apalancarte financieramente, que así sería el término, empiezas a tener ganancias. Buenísimo. Ya cuando hubo este cambio de este mindset de Pablo, me gustaría saber, ya en esta fase, qué tanto tú eras consciente, Pablo, de lo que define el éxito de un trader, extrapolando solo la parte técnica y dándole un mayor enfoque quizás a la parte mental, a la parte emocional. ¿Ya estabas tomando una mayor conciencia en la importancia sobre eso? ¿Lo habías trabajado paulatinamente? Cuéntame un poquito sobre esa parte. Digamos que en ese punto, ahora que recuerdo, en ese punto no era todavía muy consciente, digamos, digamos, tocar la parte psicológica como tal. Hasta ese punto está, digamos, el enfoque muy dirigido a lo que era el tema técnico, porque como te decía, o sea, con muchos conceptos, muchas cosas, mucha idea en la mente, que realmente estaba toda mi atención en la parte técnica y realmente todo lo psicológico, digamos, la mentalidad, yo diría que no lo había trabajado hasta ese momento. Era netamente técnico, 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 técnico. Y así yo creo que también tuve gran parte, o sea, después de ese, digamos, ese punto de inflexión, continué así bastante tiempo y en un momento llegó el libro Trading en la zona de mi vida. Ya no sé si me llegó por recomendación por YouTube o alguien me lo entregó o me llegó un PDF, pero la cosa es que el libro llegó a mi vida y lo empecé a leer. Y fue como justamente información nueva, una perspectiva nueva a lo que era mi trading y me empecé a dar cuenta de muchos conceptos que habla ese libro, como por ejemplo el tema de las probabilidades, el tema de aprender lidiar con lo que es la incertidumbre, muchas cosas que toca este libro y que todo lo que yo iba leyendo lo iba reflejando en lo que era como mi proceso que llevaba en ese entonces. Entonces, ese fue como el punto, digamos, de inflexión para decir, tengo que empezar a educarme un poquito más por la parte psicológica, pero lo veía más desde un punto de vista, digamos, del psicotrading, digamos, o sea, como que todavía no juntaba, digamos, la parte de crecimiento personal, persona, crecimiento mental, espíritu, todo lo que conlleva un crecimiento personal. No lo veía de esa forma todavía, sino que lo veía más como psicotrading, miedo, lo típico que se enseña cuando se habla de psicotrading, miedo a perder, a la pérdida del dinero, todas esas cosas. Lo veía de esa forma todavía, como muy, digamos, muy básico todavía el tema Claro. de ese tema. Y después ya empecé bueno, y después ya pasamos a eso, pero cuando ya empecé a conocer las empresas de fondeo, ahí ya empecé a trabajar, yo diría que casi un 90% mi psicología por sobre lo técnico. Y ya cuando empiezas a descubrir pruebas de fondeo y empiezas a descubrir la gestión de un capital, que en algún momento quizás cuando éramos pequeños no nos imaginábamos gestionando pues 6 cifras, que lo tengas ahí, claro que no todo esté con la posibilidad de ser operativo, pero que tengas y digas, wow, tengo esta cuenta aquí, Claro. de este monto. ¿Cómo considerabas que en ese momento estaba tu relación con el dinero? Es un tema que lo hemos hablado muy poco con los entrevistados, por ahí creo que uno que otro lo ha tocado, pero según tu opinión, Pablo, en ese momento, ¿cómo era esa relación? ¿Estabas buscándolo con mucha ansiedad, el dinero, 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 y había mucho conflicto? Narraros en base a tu experiencia. Sí, yo diría que todo ese proceso, digamos, desde que dejé mi trabajo hasta, digamos, estar gestionando mi capital ya real, capital propio, y generar ganancia era un resultado o sea, era un proceso muy apegado al resultado como tal. O sea, yo como trader dependía mucho de cómo me iba en el mercado y por ende me sentía bien según cómo me iba, me sentía mal según cómo me iba. Y estuve mucho tiempo así, a raíz de lo mismo, quizás porque quizás no tenía un trabajo, una relación con el dinero de forma correcta, porque perdía y me sentía mal, ganaba, me sentía bien, perdía una operación, me sentía mal, ganaba una operación, me sentía bien, salía positivo un mes, me sentía bien, era buen trader, salía negativo un mes, me sentía mal, era mal trader, habían cosas que cambiar. Entonces
realmente yo creo que la relación con el dinero, tanto por el trading como digamos con esa capacidad también de generar dinero también por otras fuentes, era muy limitada. Yo creo que también va por el tema de todo, o sea, porque como venía también de trabajar como tal, nunca había crecido de esa forma, nunca había estudiado, nunca había leído. eh, Estaba así. Después obviamente empecé a estudiar libros, me empecé a educar por ese lado, como Los secretos de la mente millonaria, Piensa y hágase rico, distintos libros que ya cuando me di cuenta que el mejor camino era el crecimiento personal y empezar a crecer como tal, ya yo creo que se destapó la olla en el sentido de que empecé a absorber conocimiento en ese ámbito y si me sentía débil en un lado, lo empezaba a estudiar. Y yo creo que le di mucho tiempo a ese tema del dinero, tratar de entenderlo un poquito más, de también entender cómo piensan, entre comillas, las personas ricas o las personas que tienen una relación mejor con el dinero. Y ese libro de Piensa y hágase rico es el que yo creo que más me ayudó. Que más que como digamos que es un libro que te diga estos son los pasos para hacerse millonario, es un libro que te pone en una mentalidad correcta con respecto al dinero. O sea, te enseña cómo gestionar tu dinero personal, eh, cómo estar mentalmente para también atraer dinero. En el fondo te enseña varias leyes importantes y ese fue un buen aporte para mí. Buenísimo, buenísimo. Sí, el tema de la relación con el dinero es fundamental. Creo que el trader es a veces lo que no toma conciencia de eso. Pero gran parte de los traders ingresan por dinero, 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 Sí. dinero. Pero estás ingresando desde una intención de carencia. Buscas el dinero para o justificar tu avance o decir que sí eres bueno o para buscar validación en el resto. Entonces estás Sí. desde un estado de carencia. De hecho, en ese entonces también era como un punto, digamos, personal mío con respecto a mi familia de aprobación, porque Mm. como yo no era capaz de todavía en cierto punto entregar un resultado como tal, demostrable, tangible para mi familia, era un punto que me frustraba mucho como tal, porque como yo no era capaz de traer, digamos, por ejemplo, $1.000 o demostrarle a ellos de cierta forma que estaba generando dinero, eso yo creo que me armaba directamente muchas veces mi confianza también a la hora de estar haciendo trading o me aceleraba mucho más o me ponía una presión extra que quizás no era la mejor. Porque, por ejemplo, no sé si acá todos han pasado por una situación similar, pero eh, por parte de, digamos, de mamá o por parte de familia de mamá hubo un apoyo y por parte de papá obviamente también hubo un apoyo, pero siempre él era de si tú estás en el computador estás haciendo cualquier cosa menos trabajando. Estás perdiendo el tiempo en vez de hacer dinero. Entonces, como que su perspectiva era, si tú no estás haciendo algo tangible o no me muestras algo tangible, simplemente tú estás perdiendo el tiempo. Entonces tuve mucho tiempo también con esa batalla de tengo que demostrarle, tengo que demostrarle, tengo que demostrarle, tengo que demostrarle. Y más que de demostrarme a mí o más que hacer las cosas por mí, lo estaba haciendo por demostrarle a ellos. Y también yo creo que ese es un punto de vista erróneo también muchas veces. Claro, porque te pones una sobrepresión, una Sí, presión interna que te tratas de autoexigir tener un resultado. Cuando te autoexiges en el trading es algo muy, muy contraproducente. Muy sí. contraproducente por el hecho de que tienes que tener la mayor tranquilidad y ligerez emocional al momento de poner cada operación. Eh, Ya cuando tú entras a la parte de pruebas de fondeo y todo eso, que claro, hay diferentes opiniones dentro del mundo del trading sobre las cuentas fondeadas, sobre las pruebas de fondeo, encontrarán diferentes opiniones. Eh, pero quisiera preguntarte, ¿tú qué le recomendarías a un trader que piense en una prueba de fondeo? He visto diferentes casos de traders que desde ya al inicio, en los primeros 3 meses de formación, ya se quieren lanzar. Yo lo veo como que todavía están, que le falta un proceso que tiene que experimentar, aprender Claro. más sistema, estar tranquilo, desarrollar su mentalidad y todo eso. Ellos que ya entran de manera más madura, todo ello. ¿Cuál es tu postura? O sea, ¿se puede ingresar a una prueba de fondeo, se tiende a postular desde un inicio o tiene que pasar un proceso en el trader para recién verlo eso como una opción? Claro, si es que aquí es muy dependiendo de la que decida el trader.
Sí. Mira, antes de contar eso, les voy a comentar cómo yo operaba antes de hacer mi primer examen de fondeo hasta al día de hoy. Yo antes de dar mi primer examen, yo operaba swing, ya, o sea, tenía capital propio y mi estilo de trading era un estilo swing. Digamos que yo me metía a gráficos mensuales, semanales y terminaba entrando en H4 y buscaba trades, tampoco, digamos, con ratios tan grandes, pero eran trades, digamos, 1 a 4, pero en swing, un 1 a 4 significaba un take profit de 200 pips, por ejemplo. Entonces, muchas veces los trades se pasaban de una semana para otra, tenía trades abiertos 2 semanas. Era otro estilo de trading totalmente distinto al que yo personalmente estoy haciendo al día de hoy. Al momento de dar mi primer examen, tuve que cambiar realmente todo lo que yo venía haciendo para yo poder dar el examen como tal, porque en ese entonces todavía no existía, o sea, estaba FTMO, estaba dos, tres empresas más, pero no estaba la cantidad de empresas que hay ahora como ofreciendo tantas ventajas para el trader o tantas posibilidades. Entonces cambié mucho mi sistema y lo traté de adaptar de forma intradiaria para yo poder dar el examen y poder, digamos, cumplir con ese objetivo en los 30 días. Y ese primer examen que fue en FTMO, eh, en ese entonces estaba buscando ingresar operaciones con ratio de beneficios muy grandes, entonces tomaba stop, digamos, de 30 de 3 pip, 4 pip y buscaba ratio de beneficios de 1 a 20, porque empecé a ver que eso funcionaba. Mm. Y lo hice y tuve una fila de 12 operaciones consecutivas en pérdida y realmente perdí todas las operaciones que ingresé en mi primer challenge que di. Pese a que venía haciendo las cosas bien y pese a que anteriormente, meses atrás, antes de dar ese examen, yo tenía resultados como tal. Entonces, recomendación y lo que yo podría entregarles como tal es, primero que todo, la preparación. O sea, que se preparen. Antes de dar un examen o antes de dar un examen como tal, es muy importante desde mi punto de vista que la persona se prepare. O sea, que si tú vas a dar un examen, tengas, digamos, todos los factores que podemos considerar como factores importantes en un sistema, los tengas trabajados, los tengas testeados, los tengas listos. Cosa que si tú llegas a dar tu examen, los pueda dar de forma tranquila, lo pueda dar de forma controlada, sea un examen que tú lo des de forma controlada, que si pierdes por X motivo, lo pierdas, pero lo pierdas con la tranquilidad de que hiciste las cosas como tenías que hacer. O sea, con ¿Ya? un sistema ya establecido, prediseñado, tomando en consideración las normas y las reglas del examen al que tú vas a postular. Exacto, o sea, tener en cuenta factores como la gestión de riesgo, tener en cuenta como factores como gestionar tu riesgo de forma diaria, o sea, no superar ese 5%. En el fondo, prepararte como tal para ese examen, o sea, tener todo ya preparado. Y lo segundo vendría siendo no poner en un pedestal tu examen de fondeo, ¿ya? Ese primer examen de fondeo que yo tuve, realmente mi corazón estaba así. Pum, 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 pum. Operación que metía era realmente un apego muy grande y yo creo que eso va netamente en que tenía un apego tan gigante a esa primera cuenta de que resultara, de que si no resultaba, ¿qué iba a pasar? Que yo creo que eso también me jugó en contra con también perder ese primer examen, de que había un apego tan grande de que finalmente no resultó. No poner en un pedestal lo que es el examen, o sea, es un examen como tal, estás pagando, pero si se pierde, no pasa nada. Te puede volver a preparar, puede volver a hacer las cosas. En el fondo, eh, tener claro que si te estás preparando y por X motivo no lo pasas, no hay ningún problema. Te puedes volver a preparar, puedes solucionar quizás los errores que estás teniendo y 2, 3 meses después lo puedes volver a hacer. Y creo que sobre todo decirte de que el resultado de esa prueba de fondeo no te define como trader, ¿verdad? De Exacto. ponerle esa intención simplemente es algo que tú vas a dar, que si se dan, porque a veces tu sistema te puede dar beneficios, pero en ese mes no te va a dar mucho beneficio, en ese mes es el mes de bajón, pero ya no eres tú ni es tu sistema, es el mercado ahí. Así que simplemente intentarlo otra vez quedará. Exacto. Buenísimo, buenísimo, Pablo. Y ya cuando tú pasas una prueba de fondeo, y estás gestionando, que es otro gran reto, ¿verdad? Es otro gran reto gestionar todo. ¿Cuál es la Es otra intención? experiencia. ¿Cuál es
¿Cuál es el consejo que tú le podrías dar, Pablo? El consejo que tú le podrías dar a una persona que ya pasó su prueba de fondeo, su challenge, y que ya está ahora sí con capital operativo grande de 5 a 6 cifras. Listo. ¿Qué consejo tú le podrías dar para que le saque el máximo provecho? Miren, el consejo que les voy a dar va a ser netamente con mi experiencia con mi primera cuenta de fondeo. Yo cuando me logré fondear por primera vez, fue la segunda vez que di mi examen en FTMO. Al día de hoy no tengo esa cuenta en FTMO, pero fue la primera cuenta que pude, digamos, poder tener fondeada. Y cuando tuve ese primer capital, realmente me enfrenté a cosas que en lo personal nunca me había enfrentado. Pero ¿a qué me refiero con esto? A aspectos psicológicos o empecé a enfrentar aspectos mentales personales míos que yo nunca había experimentado. Por ejemplo, eh, operaciones ganadoras que yo bajo mi sistema sabía que tenía que digamos, cerrar en tal punto, pero como, digamos, entró el diablito, si se puede La decir, y avaricia, me ¿no? la avaricia, y me empezó a decir, mira, esta operación 1 a 2 te está dando $2.000, pero si la dejas correr unos 20 pips más, vas a estar sacando 3.200. Déjala correr. Y empecé a entrar en un juego medio turbio, digamos, de esa primera Claro. cuenta de fondeo. Me empecé a experimentar otras cosas, las pérdidas también. Cuando perdía $1.000 me empezó realmente a doler demasiado esas pérdidas de $1.000. Después ya, digamos, estuve en un drawdown en un momento, cuando caí en el primer drawdown, estuve en 5% con mi primer drawdown en mi primera cuenta fondeada. Eh, Llegué a ese punto, se me hizo también complicado, pero yo creo que el mejor consejo viene siendo tener presente que se van a presentar cosas que ustedes al día de hoy, si es que nunca se han fondeado, al día de hoy nunca han experimentado, ya que son cosas personales, o sea, por Una más mayor que, por ejemplo, psicología ahí, ¿no? Se necesita una mayor exacto, psicología. exacto, o sea, por más que, por ejemplo, tú le puedas dar un consejo a ellos, o yo le pueda dar un consejo, o cualquier persona te pueda dar un consejo, vas a ser tú que vas a experimentar cosas nuevas en el mercado, porque vas a empezar a enfrentar otros niveles, vas a empezar a manejar otro capital, vas a empezar a perder más dinero, vas a empezar a manejar más dinero. Entonces, yo creo que ahí sí que realmente entra y me hizo mucho, mucho más sentido cuando realmente empecé a tener las primeras cuentas fondeadas. Me empezó a hacer mucho más sentido el trabajar al trader. O sea, desde ese entonces como tal hasta el día de hoy, el mayor trabajo que yo sigo haciendo y estuve haciendo es trabajarme a mí mismo todos los días, tanto hábitos, tanto actividades que me ayuden a recrearme. En el fondo, al día de hoy, yo creo que el 90% de las cosas que yo hago con mi trading van orientados a yo estar lo mejor preparado mentalmente para cuando yo me meta a un gráfico. Entonces, esa sería la recomendación. Van a aparecer cosas nuevas, van a aparecer cosas nuevas que nunca han experimentado, pero que todo eso a ustedes les sirva para trabajarse a ustedes mismos. Buenísimo, buenísimo. Es trabajar, enfocarse en trabajar al trader, como se dice, ¿no? Ya el trading, Exacto. ya el sistema está validado, está viento en popa, trabajar al trader en sí. Bueno, por aquí están Sí. dejando algunas preguntas. Los que desean pueden ir dejando su pregunta. Mira, hay algo curioso con la primera pregunta que te la pongo en contexto. Generalmente las personas vienen a las sesiones a trabajar la parte del miedo que se experimenta, ¿verdad? Cuando uno está poniendo en juego su dinero real, a veces existe ese miedo a perder el dinero, miedo Claro. a la pérdida. Pero también existe otro tipo de personas que están operando en demo por bastante tiempo o ya llevan un tiempo prudencial y que a veces no sienten esa misma emoción de pérdida y no sienten ese miedo. Entonces dicen, oye, pero he escuchado a tantos que se experimenta el miedo a la pérdida, pues yo no lo siento. Yo estoy tranquilo, relajado en demo. ¿Qué le recomendarías tú? Que ya se ha validado un sistema del siguiente paso a demo, que postule disculpa, que dé el siguiente paso a una real, que postule a una prueba de Eh, fondeo. ¿Qué le recomendarías tú en base a ello?
Bueno, sí, obviamente con cuentas demo siempre pasa eso. Yo creo que algo común que pasa es que, por ejemplo, no sé, abre una operación y se te olvidó la operación y te acuerdas 2, 3 días después cuando te metes al MetaTrader y te das cuenta que tenías una operación, por ejemplo, en compra en euro-dólar. Es algo que también se suele dar mucho porque como es una cuenta como tal ficticia que tú puedes cerrar o abrir en cualquier momento, tampoco hay un apego tan grande y hay otras cositas que yo diría que todo el aspecto, digamos, psicológico casi no entra en juego cuando es una cuenta de él. Eh, Quizás la recomendación podría ser que obviamente abra su primera cuenta real del monto que sea, en el sentido de que sea un monto que la persona como tal esté dispuesta a asumir como un capital de riesgo, pero empezar a experimentar, digamos, otras situaciones en el mercado en el sentido de qué se siente, digamos, perder, digamos, una operación, pero con dinero real, qué se siente, digamos, tener una racha ganadora con dinero real, una racha perdedora con dinero real. En el fondo, verlo quizás no como esa primera cuenta real, como yo de esta cuenta inmediatamente voy a hacer mi primer retiro, sino que verlo como esta es mi primera cuenta real y va a ser mi primera cuenta real para ver cómo yo voy a experimentar y qué cosas yo voy a, digamos, vivir en el mercado con esta primera cuenta real. En el fondo, como que te sirva, digamos, como un capital para tú empezar a conocerte ya mucho más y empezar a avanzar. Buenísimo, buenísimo. Y, bueno, acá han dejado otra pregunta, que eso ya es un poquito más hacia el lado técnico quizás, pero si tienes algún tipo de comentario normal, ¿qué piensas del trading algorítmico? Percepción Trading. tuya nada más. No sé si has escuchado o algo así. La verdad lo he escuchado, pero no me he metido mucho en el tema. Lo mismo con el tema de los bots. Eh, Como tal, sé que existen, sé que están y sé que obviamente funcionan y están presentes también en el mercado, pero no es un mundo en el cual yo personalmente me he metido mucho, digamos, en trading algorítmico y también lo que tienen que ver pero va a depender. Es que yo lo veo también como un nicho también dentro del mismo trading. Ok. Como Como una está especialización más o menos por ahí. exacto, exacto. Como en el fondo está el trading como tal, pero dentro del mismo trading existen distintas formas también de ir haciendo trading. Entonces, como también está, por ejemplo, los bots de alta frecuencia, están los bots normales, los tradicionales. En fondo son como ramas que se van dividiendo dentro del mismo trading. Yo, en mi caso personal, como para asegurarme también un mayor enfoque, la verdad me he mantenido solamente por la línea Dale, de un claro. trading más técnico. Dale, buenísimo, buenísimo, Pablo. Ya para ir terminando con esta entrevista, cuéntame qué te hubiera gustado saber después de todos estos años de experiencia y este tiempo. ¿Qué te hubiera gustado saber? Tres cosas que te hubiera gustado saber. Si retrocediéramos el tiempo y nos encontramos con ese Pablo del 2018, 2017, ¿qué te hubiera gustado saber sobre el trading? Tres cositas nada más puntuales. A ver. Eh, ¿Te el ibas a primero, sufrir mucho quizás? claro, yo creo que el primero sería tener presente de que me voy a equivocar mucho y que esas equivocaciones no necesariamente van a significar de que yo esté mal encaminado o que esté haciendo las cosas mal. Yo creo que ese sería un primer punto, porque yo creo que inicialmente a mucha gente, y me incluye a mí porque me pasó, inicialmente, tanto como en el dinero y tanto como en la capacidad de aprender de nuestros errores, no vemos los errores como una oportunidad de aprendizaje muchas veces. Entonces, ese Pablo de años atrás o de tiempo atrás no veía los errores de esa forma, entonces muchas de las equivocaciones que fui teniendo, tanto cuentas quemadas, tanto challenge que no pasé o operaciones perdedoras, muchas veces lo interpretaba de una forma más negativa, más que como una oportunidad de aprender. Entonces ese sería un punto. Eh, Decirme a mí mismo que van a haber oportunidades en las cuales voy a perder, equivocarme, pero van a ser oportunidades que me van a ayudar a mí para sacar un aprendizaje básicamente de todo. El segundo sería tener un poco más claro de que el perder dinero o el invertir dinero en mi negocio del trading
el perder dinero como tal no es algo malo, ¿ya? En el fondo todo lo que tiene que ver con dinero como tal, que no es algo malo, o sea, Es si parte yo de la creo una cuenta, inversión de todo, ¿no? exacto, es parte de todo lo que es invertir. Y miren, yo le voy a decir algo como tal, eh, todo lo que yo invertí anteriormente, con mi primer retiro que yo pude hacer con mi cuenta fondeada, recuperé todo lo que perdí 3 4 años hacia atrás, con el primer retiro. Y eso es para que vean de que, como dijo una vez Napoleón Hill, que cuando realmente llega la abundancia y realmente llega como el éxito, entre comillas, Claro. llega tan rápido que uno se pregunta dónde había estado escondido tanto tiempo. Entonces, cuando a mí me manifestó todo eso, créanme que yo me hice la pregunta que dónde estaba o cómo pasó tan rápido, en el sentido de que se empezaron a dar las cosas porque quizás todo el trabajo invisible que yo venía haciendo tiempo hacia atrás, como que todo eso invisible que yo no veía, que trabajaba, no veía, perdía, como que de repente se empezó a alinear y mis acciones que yo continué haciendo me empezaron a dar finalmente la vía correcta que yo tenía que seguir. Entonces eso sería básicamente el segundo tip. Y el tercero sería siempre tener la capacidad de estar en modo alumno. Siempre, 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 siempre. Siempre en modo alumno. Los pongo en contexto. Como tú dijiste, yo tengo un podcast, que es un podcast donde, entre comillas, yo trato de expresarme y de entregar quizás algo a las personas que puedan escuchar. Y muchas veces se genera quizás una visión de que como tal yo soy la persona que quizás entrego algo. eh, Muchas veces las personas te ven como o él lo sabe todo, o yo también puedo caer en el engaño de que yo lo sé todo o ya aprendí todo. Claro. Entonces, eso puede ser un arma de doble filo, y cuando realmente uno piensa que lo sabe todo, realmente todos sabemos que uno está equivocado. Y de hecho, muchas veces en mi proceso yo pasé también por eso, o sea, creer que ya sabía todo, creer que había conseguido ciertas cosas, dejé de hacer muchas de las cosas que yo sabía que me hacían bien, como por ejemplo backtesting, y me estanqué y entré en un periodo de confort también, y eso también me afectó. Entonces, siempre en modo aprendiz, con el trading, con la vida, seguir expandiéndose, ver siempre una persona como tal. Cualquier persona en el fondo puede ser una persona que te puede entregar quizá una pepita de oro, o entregar algo que te puede ayudar o que te puede dar un giro en lo que es tu vida, tu proceso. Entonces, modo aprendiz siempre, estemos en el nivel que estemos, siempre hay una oportunidad de aprender. Yo creo que eso sería para el Pablo de hace años atrás. Buenísimo, buenísimo. Creo que le diste ahí con el clavo y sí, justamente es ello, pues formato alumno siempre aprender, el tener esa vulnerabilidad, de aprender pues que todo es inversión en cuanto al dinero que estés empleando ahora en el trading. No es que perdí $10,000, sino que ya llevas invertido $10,000. No es que perdí mis, qué sé yo, $500,000 que he dado en mi prueba de fondo, no, sino que has invertido en eso, que ya luego lo recuperarás, claro está, si es que sigue. Yo creo que la única manera de decir que el dinero está perdido dentro del trading es que si es que tú renuncias y te vas de acá. Si es que no, todo Claro. se sigue considerando dentro de un espectro de inversión. Buenísimo, mi estimado Pablo, de verdad me ha encantado tener esta entrevista. Cuéntame, ¿cómo te has sentido tú durante la entrevista? Súper cómodo, y bueno, te agradezco, Bruno, y también a los muchachos que están conectados por su tiempo, y también por escuchar bueno, alguna pepita de oro que quizá algo que le haya entregado le haya servido o les pueda servir para su proceso. Yo creo que este ratito que estuvimos conectados valió la pena. Así que muchas gracias, y si se repite en una próxima oportunidad, con gusto puedo estar acá presente. Buenísimo, Pablo. Y ya dentro de la descripción del video van a encontrar las redes sociales de Pablo. Luego te voy a pedir, Pablo, por ahí que me compartes el link de Spotify, de la parte del podcast. Creo que es del Ya pues. 1%, si no me equivoco, algo así Sí, se llama. Sabes que mi comunidad se llama Somos del 1%. Tengo mucha sí. afinidad a ese numerito, porque creo que De hecho, es algo más diferente. Cuéntame. el podcast se llama Más 1%, la mejora continua. Y surge netamente de mejorar constantemente, y también, quizás al igual que tú, sentí en un momento que
la mejora constante todos los días, no necesariamente hacer un cambio tan radical de un día para otro, pero estar constantemente trabajando y mejorando y ir ajustando es lo que a la larga te va dando ese resultado. Y bueno, dije, ese nombre va para el podcast, y si puedo tratar de transmitir esa filosofía, bienvenido sea. Buenísimo, buenísimo, Pablo. Entonces, a todas las personas que han visto esta entrevista, recomiendo bastante por ahí que vayan a seguirlo a Pablo. Si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar dentro de los comentarios o hacerle misma a Pablo. Si no le responde Pablo, me comentan a mí y yo les digo que le responda. No hay ningún problema con eso. Pero desde ya, espero que hayan disfrutado bastante esta entrevista y que sea de mucho valor. Recordarles que la entrevista tiene efecto solo si reflexionas a través de lo que acabas de escuchar, anotas unos puntos de mejoras y te pones a accionarlo y volverlo como una, se puede decir, acción concreta, valga la redundancia, para tu mejora. Así que nos vemos en una próxima entrevista. Chao, chao. Chao.